estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no puedan hacer lo que deseen. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Ahí está el resumen de lo que vamos a estar hablando, ¿verdad? Pero nos vamos a enfocar en el dominio propio. Como vemos, hay una lucha entre carne y espíritu. Cuando tú vas en la calle, es visible cuando uno está en la calle. Con su vocabulario, puedes decir un poco la vestimenta, ¿verdad? No necesariamente la carátula del libro quiere decir, pero por sus acciones vemos cómo están manifestados los frutos de la carne, o sea, los frutos no las obras de la carne, perdón. Y estamos en esa guerra. Pero para estar en una guerra tú te ejercitas, tú te preparas, tú tienes una estrategia para combatir. Pero como bien leía ya Joamil, hay que conocer cuáles son las estrategias del enemigo y cuáles son las obras, ¿verdad? Que son visibles cuando el enemigo está tomando parte en tu vida y no le está dando parte al Espíritu. Y el fruto del Espíritu es un complemento, porque el fruto es uno, pero es un complemento. Pero uno va atado a otro. Venimos a ver, si tú quieres serle fiel a tu esposa, tienes que tener dominio propio. Porque si no te dominas tú, no le vas a poder ser fiel. Pero el dominio propio va atado al amor. Porque cuando tú amas a alguien, quieres cumplir con esa persona. Cuando tú amas algo, lo cuidas, lo valorizas. Por ende, el dominio propio es fortalecido en el amor. Lo haces por amor. Y podemos ver, ¿verdad? Como decía ahorita, que mucha gente por un momento pierden la libertad, están presos por un momento de hacer algo. Hablamos de una persona que tenga un arma, la puede tener por seguridad de su negocio, pero en un momento de enojo, de ira, la sacó y en un segundo la disparó, en ese segundo quitó una vida y ahí perdió su vida. Todo un momento. Por eso hay que estar alerta. En una parte nos dice aquí uno de los versículos que hay que estar alerta. El significado bíblico del dominio propio. El término bíblico del dominio propio se refiere a la virtud de poder controlar nuestros impulsos, nuestras emociones. Al ejercitar el dominio propio, mostramos que gracias a la obra del Espíritu Santo en nosotros, tenemos autoridad. Cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo, nosotros tenemos autoridad sobre el enemigo, a que no nos venga a afectar, no nos venga a dañar, porque tenemos todas nuestras inquietudes, se las dejamos al Señor, todas nuestras preocupaciones, y ahí tomamos control del dominio propio, porque no tenemos temor, que era lo que cantaba Vanessa,
no tenemos temor al enemigo, al no tener temor no tenemos que estar defendiéndonos, Amén. estar gritando, estar hablando. Hay una fábula, ¿verdad? Hablando de eso, de gritar, cuando alguien viene a decirte algo. Hay una fábula de cuando que un padre le dice al niño en el camino, hagamos silencio. ¿Qué tú escuchas además de los pájaros, el cantar de los pájaros? Apaga una cajeta. Esa cajeta va vacía. Y el hijo le dice, ¿cómo tú sabes que va vacía? Porque no la vemos todavía. Por el sonido. Una cajeta, un cajetón, acá en el caso de nosotros, va vacío, va haciendo mucho ruido. Porque va vacío. Así mismo hacen las personas del mundo. La persona que te habla mucho, la persona que te dice mucho, que te quiere explicar mucho y que pelea mucho, esa persona no tiene nada. Está tirando todo lo que tiene porque no tiene nada. Ahora el que tiene la verdad no tiene que discutir ni pelear ni nada. Porque la verdad habla por sí misma. Quizás con una sola palabra tú le ganaste todo el caso que él tuviera. Pastor, en la corte. El que está perdiendo, ¿qué hace? Le tira con todo, buscando cómo poder llamar la atención y que pueda meter hasta una mentira. Decimos que es tirar piedra. Sí. Los abogados decimos tirando piedra. Tirando piedra a ver cuál cuela. Exactamente. Bueno, en la Biblia nos ofrece diversos sinónimos, ¿verdad? Frases explicativas y nos ayudan a entender mejor el concepto del dominio propio. Aquí vamos a ver ahora, ¿verdad? Proverbio, ¿quién escogió Proverbio para? Que siguió Proverbio. Ahorita Proverbio va a tener unos cuantos porque de verdad que enseña mucho. Hay que tener paciencia. Proverbio 16:32. No crean que el estudio de esto me dio a mí. Ahorita se va a reír junto conmigo. Pero me habló mucho esto a mí. Amén. Proverbio 16:32. Dale, Dice, más vale ser paciente que valiente, más vale dominarse a sí mismo que conquistar ciudades. dice, más vale ser paciente que valiente. Hay gente que se tiran a la pelea o se tiran a la batalla todavía sin conocer a su enemigo. Todavía sin saber por qué es la pelea. Porque ahora mismo a ti te pelean en la fila del banco, porque tú tocas a la persona o le dices a la persona, mira, te están llamando. Y tú dices, ¿qué? Que el tele te está llamando, le toca tu turno. Y la persona te pelea, ya te grita y casi te agrede por tú decirle algo. No se le puede hablar a la gente. La gente ahora mismo ladra más que los perros. No le puede ni hablar, hay que tener mucho cuidado. Y hay que tener paciencia antes de actuar. Lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver el está bueno. Segunda de Pedro, a ver el libro. Segunda de Pedro 1 del 4 al 8. Pero para tener dominio propio hay que ser disciplinado, hay que ser paciente. Segunda de Pedro, Segunda de Pedro 1, 4 al 8. 1, 4 al 8. Lo leo. Sí. Dice, así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud de entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Vemos, ¿verdad? Como hay un orden que va subiendo y te exige más. Te exige más. Dice que primero tenemos que escapar de la corrupción del mundo. O sea, no la enfrentemos, no estamos preparados para enfrentarla. Hay que tener la armadura de Dios, hay que tener dominio propio, hay que tener sabiduría, ¿verdad? Para enfrentar todas esas cosas. Así que hay que escapar primero. Y entonces vamos a tener parte en la naturaleza divina. Primero dice, debemos de esforzarnos. O sea, queda de parte de nosotros. Dios hará su parte, ¿verdad? Dios tiene que hacer su parte, pero nosotros tenemos que hacer la nuestra.
Primero que nada tenemos que esforzarnos para añadir fe, a la fe virtud, a la virtud entendimiento. O sea, tenemos que entender la palabra, entender lo que Dios quiere con nosotros, para nosotros, que son buenas, agradables y perfectas. Eso es el resumen, ¿verdad? Y entonces, al entendimiento, ya cuando tú entiendes, tú tienes ya una fortaleza para ejercer el dominio propio, porque ya tú vas entendiendo. Por ejemplo, mi vida era así, como decía una canción de, no sé si era ¿cómo se llama Marimonte, que era jambo sacar la basura. Si alguien me decía algo a mí, algún cristiano, pues yo no le hago mal a nadie. Yo bebo en mi casa, yo no bebo en las bajas, yo no salgo para los sitios, yo le soy fiel a mi esposa, yo estoy con ella siempre, o sea, yo no hago mal a nadie. ¿Qué pasa? El pastor bien sabe que él estuvo allí. Cuando el pastor se despide en casa, que va a visitarme, ya yo empezando en la iglesia, me dice, yo pongo mi punto. Le digo, pastor, ahí vive mi mamá, yo vivo aquí, el pastor vive a la vuelta de la esquina. Y yo le digo, pues, porque usted sabe que nosotros fiestamos, o sea, poniendo mi punto, como que no me vengas a decir nada cuando usted vea fiesta o pareja. Porque Vanessa había dejado de beber, yo no. Vanessa lo dejó por una promesa, rápido, si Dios me libraba de la situación que yo tenía. Es más, si Dios no es que me libraba, Vanessa lo hizo de esta forma, yo dejo de beber. O sea, ella quería librarme de eso, pero no esperaba que Dios hiciera para ella hacer, sino ella lo hizo antes ya. Y entonces yo eso no era malo, yo en verdad no me embojachaba, yo no era, tú sabes, de la calle, ni buscar pleito, ni nada. Okay. La cuestión es que el pastor, después que yo pongo mi punto, el pastor me pone la mano en el hombro y digo, Moncho, el pelo se jascó, Dios te va a decir lo que es bueno y lo que es malo. Ya está. Y así fue. Día a día me fue diciendo lo que era bueno y lo que era malo para mí. Y yo aprendí que lo que para mí era bueno, Dios decía que era malo. Y yo fui cambiando. Y ahí fui tomando entendimiento y ahí fui tomando dominio propio de mí. Pero todavía no había dejado la bebida. Dios tuvo que ayudarme un poquito. Y me explico rápido, ¿verdad? El tiempo coge. En ese tiempo era Finlandia, Cranberry, Chile. Estamos en un cumpleaños de una prima. Voy y me la sirvo. El primer trago me supo, y lo voy a decir, perdonen los que están allá, mal a mí. Tengo que decirlo de esa manera porque es que me supo malísimo, pero malo, como algo bien. ¿Qué pasa? Incrédulo, ya Dios me estaba hablando que la dejara, que no era bueno para mí, que no lo hiciera, que no esto. Y le paso a los demás, qué bueno está, prepárame uno. Y yo, coge ese. Después de esos días, coge ese. Voy, calladito, pero ve la china son. Y lo ve que eran Madison. Todo está bueno. Todo está bueno. No me acordé y me para atrás y digo, yo tengo que dejar esto. Ahí tomé el dominio propio de eso. ¿A qué quiero llegar? Dominio propio es para todas las cosas de tu vida. Hablé de serle fiel a tu esposa, ¿verdad? Estoy hablando ahora del alcohol. Hay gente que fuman todavía. Hay gente que quizás juegan una bolita o juegan, como hablaban los otros días en la iglesia, o juegan una loto ahí porque el compañero de trabajo compró un billete, pues vamos a darle de 5 pesos para que termine el billete o algo, ¿verdad? Pero si el que no sabe, el jugar son juegos de azar y son suerte. Nosotros no estamos caminando en la suerte, sino en la fe, y creyendo al Señor. Así que mi mamá jugaba loto, lotería, gastaba un montón de chavos, y de ahí para adelante, hasta ahora le sobran hasta chavos. Pero jugaba tanto y lo poco que ganaba se lo jugaba también. Y a la familia completa podemos decir que Dios nos libró, ¿verdad?, del alcohol y las cosas. Así que nos dice también que hay que añadirle virtud, entendimiento, dominio propio, constancia. Cuando hablamos de constancia, a mí me da mucho, rápido pienso en la iglesia. Hay que ser constante en la asistencia a la iglesia, hay que ser constante en la actividad, hay que ser constante en lo que nos llaman, hay que ser constante en la lectura, hay que ser constante en la oración. O sea, no puede ser una oración de hoy y mañana, hay que ser constante, ¿verdad?
Devoción a Dios. Ahí hablamos, ¿verdad? La adoración, venimos a la iglesia y todas estas cosas. Afecto fraternal, el amor, ¿verdad? Tanto a los hermanos en la iglesia como a los de afuera y a las almas. Pero a mí me tocó mucho también el que si Dios me salvó a mí, lo puedo hacer con los demás. O sea, y si yo pude salir de eso, los demás pueden salir. Y eso es algo que me trabaja todo el tiempo, ¿verdad? En otro versículo que no lo voy a leer para que no sea tan largo, ¿verdad? 1 Corintios 9, 24 a 27, unas cosas que dice que cojan también, que nos disciplinemos y que tengamos, ¿verdad? Que nos llenemos y fortalezcamos el dominio propio. Vamos a ver una parte como dice, saber controlar el cuerpo y vivir de manera santa. Primera Tesalonicenses 4, 3 y 5. Ahí vamos a entrar un poco en lo que es también vamos a estar entrando un poco en lo que es, hay un poquito pequeño, ¿verdad? Lo que es algo más íntimo. 4, 5. 4, 3 y 5. 4, 3 al 5. Primera Tesalonicenses. Edric. Dice, la voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, y cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos que no conocen a Dios. Así. Yo puedo decir que antes de yo convertirme estaba en su apogeo, no te duele, que estaba en Morati Intermedia, y para mí yo decía, eso no es nada, eso. Ahora que tengo entendimiento sé, y veo que la lucha que él tenía ahora está dando frutos, ¿verdad? Lo que él decía que iba a pasar. Ya esto está, mira, pues, diferentes canales que dan no importa la hora, ya no hay una hora familiar, ya no hay una hora de esto. Las palabras, la radio, como se habla en la radio, las canciones, y se diga, los videos, muchos videos. Antes tú podías ver un anuncio de curso o algo, pero mire, ahora hay unos videos que de verdad en mi tiempo no se veía nada de eso. Y estamos hablando, o sea, unos añitos atrás, pero la tecnología va tan rápida que se está contaminando y el enemigo la está usando rápidamente para contaminar, pues, una de las partes más importantes de nosotros, que es la vista. La forma de entrar a nuestra mente y nuestro corazón es vista y oído. Vista y oído. Lo que tú ves y lo que tú oyes es lo que te contamina. Tienes que saber que vas a escuchar y vas a ver. Y ahí está el dominio propio. No voy a escuchar eso. Voy a quitar eso. Voy a cambiar esa música. No voy a ver esta película porque tiene esto. No voy a ver aquello. Si ya me lo advirtieron, ¿para qué la voy a ver? ¿Con curiosidad? Pero no la vea. Porque es lo que pasa, que somos curiosos. Entonces dice, ¿verdad? No, que esta película de muñequitos hay esto. Y yo, pues, ¿qué es lo que pasa? Pues a ver qué tanto dicen. Y para juzgarla, para darle la puntuación, si la película de verdad merece el no verla o no. Pero ya la vimos. Yo siempre digo, el pastor me puede coger la corte, lo que está dicho, dicho está. Hay gente que dice, no, que si tú esto, que es otro, y el juez al final, objeción, y el juez dice, al lugar, le dice al jurado, omitan eso. Ya eso está aquí, ya eso está, para eso lo tiró el abogado. Ya está, ya lo dijo. Si fuera que lo presentan antes, y él dice, no, no puedes decir eso, pues no se escuchó. Pero a la vez que lo diga, ya lo dijo. Ya lo dijo. Así que hay que tener mucho cuidado con lo que vemos y oyemos o oímos, porque se nos queda. Y toma un tiempo sacarlo, limpiarlo otra vez eso. Me ha pasado cosas que de momento uno ve una foto, ve algo, esto, y a veces sacarte eso tarda un poco. Y hay que orar y batallar para sacarlo. Y hay que saber que es lo que estamos hablando, saber controlar el cuerpo y vivir. No voy a entrar en muchos temas íntimos porque, bueno, yo no jovencito. Pero cada adulto sabe que hasta una mirada, y lo dice la Biblia, ya está pecado. Porque lo deseamos. No lo hiciste, pero lo deseamos. Y ya está entrando la contaminación ahí en tu cuerpo.
Hay que ser prudente en el uso de las palabras, saber domar la lengua. Ay, ayúdame a entrenar mi lengua. Somos rápidos para hablar. Proverbios, ¿quién es? Joven, ¿quién era que iba a coger proverbios? Venga alguien en proverbios para que siga por ahí, hay muchos proverbios. 17:27. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Hay que medir nuestras palabras. Muchas veces hablando mucho, dejamos. Pero el que es entendido, refrena. El tanto hablar y habla lo necesario. Proverbios 10:19. Y es 19. 10:19. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Hay que ser prudente, hay que refrenar, no caigan en el truco del enemigo de entrar en pleitos bíblicos. Y menos si no están preparados. Ya el que viene con el pleito bíblico, ya él viene con un argumento y ya ha tenido esas batallas antes. Y se la han tirado a otros cristianos. Si no estás preparado, no te metas en esa tabla. Yo tengo unos compañeros y a veces se ponen a discutir y yo, más tarde, como dice el verso, me oriento, pregunto y voy con la respuesta. Porque no voy a discutir algo que no tengo claramente o seguro la respuesta bíblica. Pues yo puedo dar mi opinión, pero tenemos que hablar por la palabra. Tenemos que mantener el sano juicio. Para alcanzar la santidad tenemos que ser juiciosos, tener el sano juicio. Y eso tiene que ver mucho con el dominio propio. Hablamos, ¿verdad?, que hay que pasar por alto los insultos. Muchas veces la gente nos critica como cristianos, nos critica como personas, nos critica de alguna manera, que nos hieren, porque no vamos a decir que no, nos hieren. Pero si nosotros tenemos el Espíritu Santo, aprendemos a perdonar, tenemos dominio propio y le damos ejemplo a la persona de quiénes somos y no dejamos salir las obras de la carne, sino el fruto del Espíritu. Ahí está la pelea. Las obras de la carne y el fruto del Espíritu. ¿Qué tú vas a dejar visible en tu vida? ¿Cómo te ven en el trabajo? ¿Cómo te ven tus amigos? No es que sepan que tú eres cristiano, es que como ellos te ven. Pues tú puedes decir que, yo mismo puedo decir ahora mismo, no, yo voy al gimnasio. ¿Qué vas a decir? Y puede ser cierto. Pero de qué más que yo lo diga así. Que le dé abrazo. Proverbios 12:16. Hablando, ¿verdad?, de los insultos y las ofensas. El necio al punto da a conocerse su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Hay que ser prudente, hay que tener cuidado con eso, que no es verdad. Estoy hablándole de dominio propio para evitar las situaciones. Cuando tú refrenas tu lengua, tú te libras de muchas situaciones. Cuando tú refrenas tus impulsos, te libras de muchas situaciones. Amén. O sea, el dominio propio es muy importante para la santidad, porque ahí es donde tú ejerces lo que has aprendido en la Biblia, ¿verdad?, lo que nos ha enseñado nuestro Señor. También nos pide, ¿verdad?, para ejercitarlo, apártense de los deseos pecaminosos de la carne. Como decía cuando leímos el capítulo completo de Gálatas, ¿verdad?, cuando leímos de Gálatas. Y eso nos lo enseña Pedro, en la primera de Pedro 2:11. Nos enseña, ¿verdad?, que nos apartemos de los deseos pecaminosos, que combate contra la vida. ¿Sabes? Todos esos deseos pecaminosos nos acortan la vida. Si vienes a ver, nos acortan la vida de muchas maneras. El vicio, alcohol, tabaco, nos va cortando la vida, esa vida desenfrenada en la calle. Tú ves una persona así
que lleva muchos años en la calle y ves a alguien en la iglesia y lo ves rejuvenecido. Y cuando vemos a ver es que pues, el Señor nos está rejuveneciendo, nos está cuidando y nos estamos apartando de esos deseos pecaminosos de la carne. Y vamos a ver cómo podemos crecer en el dominio propio. Dominio propio. Ya íbamos hablando, ¿verdad? Para crecer en el dominio propio tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Y llenos, ejerciéndolo día a día para levantarlo más y más. Mientras más llenemos, es como el vaso, ¿verdad? ¿Qué tú tienes en el vaso? Mientras más tú lo vas llenando, o lo vas vaciando de las cosas malas, lo vas llenando de las cosas buenas. Como decía John Baby, tienes que tener espacio para que entre lo bueno. Pero tienes que empezar a dejar lo malo. Dejar las cosas malas para que puedas llenarlo de las cosas del Señor. Y vamos a seguir en Gálatas. Y la enseñanza es que dice: así que les digo, vivan por el Espíritu y no si seguirán los deseos naturales pecaminosos. En Gálatas nos enseña, ¿verdad?, que sigamos las cosas del Espíritu. Y en muchos versículos, es que eran tantos versículos que nos van enseñando, o sea, no hagas esto, haz esto, no hagas esto, haz esto. Segunda de Timoteo 1:7 dice: pues Dios nos ha dado un espíritu de timidez, sino nos dio poder de amor y de dominio propio. Abajo cantamos que ya no tenemos temor, o sea, no podemos ser tímidos, no tenemos temor, fuera el temor. Nos llenamos del amor de Dios, nos llenamos del Espíritu Santo y tenemos que ejercer el dominio propio. En Efesios 6:12, ¿quién me lo puede leer? Efesios 6:12. Efesios 6:12. Sí. Dice: porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí sabemos por qué tenemos que batallar. Cuando nosotros batallamos con eso, identificamos al enemigo y ahí podemos vencer. Ya con eso, si tú haces esa parte, ya no tienes que usar tanto el dominio propio, porque ya tumbaste la cabeza del enemigo, ¿verdad? Siempre hay que tenerlo, pero ya prácticamente le tumbaste la cabeza al diablo al identificarlo. ¿Cómo podemos usar el dominio propio según la Biblia? La Biblia nos enseña a usar el dominio propio en áreas específicas, ¿verdad? Una de ellas es para resistir las tentaciones. Lo primero que nosotros tenemos que resistir todas esas tentaciones, porque si caemos en las tentaciones, pues sabemos que no estamos ejerciendo el dominio propio. Caíste, o sea, no pudiste resistir, no pudiste combatirla, ¿verdad? De alguna manera. Y ¿qué nos corresponde hacer en ese caso, verdad? Esperar bien, atentos, con fe, afejándonos al Señor, porque Él nos va a dar la salida. El Señor nos va a dar la salida. Como bien decía ahorita, si tú no tienes la respuesta, tú no tienes esto, búscala. El Señor te va a hablar y va a encontrar la salida, ¿verdad? O cómo combatir eso. Y en uno de los versículos dice también que manteniendo nuestra mente y ocupados, ¿verdad? También atentos a las cosas del Señor, pues no vas a tener la mente pensando en otras cosas malas. O no vas a estar siendo tentado porque no estás en el lugar incorrecto. Tienes que mantenerte en las cosas en el lugar correcto, ¿verdad? Tenemos que controlar nuestro carácter, nuestra forma de actuar debe ser la misma o hasta mejor en las casas que en la iglesia, en los trabajos, en los lugares donde estudiamos, junto a nuestros amigos, en el deporte, a veces jugando baloncesto o algo, lo que sea, gritar malas palabras, escuchar eso y tú las repites. Y ahorita yo voy a dar un testimonio de otra vez que me sucedió en esta semana, ¿verdad? Hay que ver cómo reaccionamos, hay que analizar
Más que nada hay que escuchar bien antes de responder. A veces respondemos y no hemos escuchado toda la frase o qué nos quiere traer la persona que nos está hablando. Y salimos a defenderlo y no están ni acusándonos a nosotros y salimos a defenderlo. Porque no hemos escuchado bien. Y a veces ofendemos por defenderlo. Y hay que tener mucho cuidado en el daño que pueda hacer nuestra lengua. ¿Verdad? Hablando de la lengua. Efesios 4, 26 y 27. Ahí vamos a ver, ¿quién lo puede leer? Ahí vamos a ver qué debemos de hacer, ¿verdad? Si nos enojamos. Y si nos enojamos no debemos pecar. 26 y 27. Sí, 4, 26 y 27. Enójense, pero no pequen. Reconcílense antes de que el sol se ponga. Y no den lugar al diablo. Bueno, ahí no nos están diciendo que no nos enojemos. Nos vamos a enojar. Eso es natural. Si nos ofenden, nos tocan la llaga o algo, nos va a ofender. Pero si refrenamos, como decía más atrás, la lengua, y no hablamos, y no actuamos porque nos ofendieron, y esperamos un momento, no pecamos. Ahora, si abres la lengua, vas a pecar. Pues le va a decir 4 cosas a otro que no debiste decir. Por eso es que tenemos que refrenar esa lengua, esos impulsos. Esos impulsos hay que aguantarlos. ¿Verdad? En Proverbios 29:11 dice: el necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio sabe dominarlo. Ahí hablamos de dominio propio, el dominarlo. Tenemos que dominar nuestro cuerpo, nuestra lengua y dominar nuestros impulsos, ¿verdad? De actuar. Saben que el diablo se aprovecha de todas esas cosas. Mantengamos nuestras emociones bajo el dominio del Señor. Llevemos nuestras frustraciones ante el Señor, pidiéndole que nos ayude a recibir su paz en medio de la situación que estamos enfrentando, para que podamos actuar conforme a su voluntad. Amén. Así es. Wow. Hay que actuar con calma. Hay que actuar para la voluntad del Señor, y eso que leí allí es prácticamente una oración que uno debe hacer, y más cuando sabes que vas para un lugar de batalla. Señor, ayúdame a no abrir mi boca. A mí te digo que me está ayudando, porque el jefe mío es difícil. Llegó virado después de unas vacaciones y ya los muchachos me van a decir algo y yo digo, si me dice esto yo le voy a decir aquello, y después yo reflexiono en la máquina y digo, si me dice algo, si me dice algo, digo, a ver. Y si tengo que defenderme, que sea con la verdad, con la palabra, que sea con todo, bien bajito. Y me pasa. Yo cuidándome que no pase nada. Y fue por la tarde, la había regañado a todo el mundo, yo estoy trabajando, ¿sí? Fue por la tarde, se acercó a mí a la máquina y me dijo, que tú ensuciaste un cajo allí, que si cosa en la cafetería. Y yo, sí, cuando cortaste aquí, cosas. ¿De qué color era el carro? Medio blanco. Yo fui cuidadoso y yo trabajé todo el tiempo para el lado de acá. La máquina tira para allá. El primer tira para cualquier lado, pero la máquina tira para allá. No, porque es que era ensuciante y tenía unas pistas y cosas. Y bueno, puede haber volado, la grama está seca y puede volar polvorín, puede tener. Pero no es que le tiré por la grama encima. No, que tiene que tener cuidado. Ahí yo le puedo decir que yo fui bien. En este todo bien, mal. Yo fui bien. Se ensució. Mil disculpas, no me puedo pasar por ahí, pero yo fui bien cuidado. Yo estoy seguro que yo protegí la propiedad. Pero está bien, no tengo más cuidado. En otra ocasión me lo hubiera comido. Todavía está, te lo digo sincera, todavía está muy lindece. Me hubiera dicho otras cosas con mi verdad. Pero en un tono que no era positivo. Hay otro versículo que dice: la mansa respuesta hasta la guerra.
Así que hay sabiduría en la Biblia, mucha sabiduría. Ya sabemos que conocemos, ¿verdad?, los frutos de la carne. ¿Cuál es? ¿Tú lo tienes por ahí todavía o no? Gálatas 5, ¿verdad, pastor? 5:16 al 25. Pero los frutos de las obras de la carne. Dime las primeras 3. Ajá. Dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad. Las 3 primeras hablan de intimidad, por decirlo así, ¿verdad? Así que son las primeras que hay que, como hombre, ¿verdad?, hay que estar muy atento. ¿Tú tienes otra versión? ¿Otra? Cuando abrimos, ¿verdad?, la boca y cuando vamos a contestar, es importante vigilar que nuestras palabras sirvan para edificar, bendecir a las demás personas. Debemos pedirle a Dios que guarde siempre nuestras palabras. Que de verdad que lo que sale de nuestra boca sea edificante a uno. Ni a un hijo, ni a un vecino, ni a su hermano, a su esposa, ¿verdad? Las palabras hieren mucho. Las palabras hieren. Y las palabras hieren de tal forma que cuando un muchacho se enojaba tanto, y puso a su padre, el padre que le dijo, cada vez que te enojes vas a ir a esa ceja y le vas a meter un clavo. Y ya él tenía la ceja llena de clavos. Y dijo, ya, yo no voy a seguir poniendo clavos aquí. Pero entonces empezó a hacer reverencia. Papá, ya no me estoy enojando, me estoy controlando y no me estoy enojando. Cada vez que te controle, saca un clavo. Pasó el tiempo, sacó los clavos, todos los clavos. Papá, ya, estoy bien, estoy sano, ya. Okay. Vamos a la fe. Cuando ve la fe, llena de boca. Tú ves, todos esos boquetes que hay son personas que tú has herido. Y ya, no hay vuelta atrás. Ya lo que tú me hiciste, se lo hiciste. Si te perdonaron o tú los perdonaste, bien, pero eso sucedió. No puedes tapar con vacío, ¿no? Pero eso sucedió. Mejor es evitarlo que no tener que ajenarlo. Así que la enseñanza es que no nos aguantemos, porque un minuto nos puede dañar mucho, ¿verdad? Sea cual sea nuestro estado civil, ¿verdad? La Biblia nos enseña, indica cómo llevar una vida sensual, ¿verdad?, sana. Cuidar, guiada por Dios, son muchos las tentaciones que tenemos, ¿verdad?, como hombres, que se nos presentan en la vida. Y como jóvenes, cuidado. Muchos jóvenes, cuidado. Yo, cuando empezó esto de los WhatsApp y las cosas, en el trabajo, pues usaron un chat y pues vamos a hacer un chat. Y para tener comunicación bien chévere. Y en el chat lo único que mandaba eran fotos, videos y cosas. Te estoy hablando de hombres adultos que parecían niños. Lo primero que dice es salir del chat. Más adelante, después de muchos años, uno de los supervisores me dice, ¿tú no estás en el chat? Y yo, no tengo un chat. Yo no voy a estar en el chat. Y yo, no, ahora es diferente, ahora es todo. A la primera foto, la primera cosa que pongo me salgo. No, pero necesito que esté porque ahí que yo informo cuando el trabajo, pero si yo informo, la división de trabajo está bien. A la vez que haya, gracias a Dios no ha habido ninguna foto, yo con un año ya no ha habido más nada. Pero eso era, ay, santo, de verdad que yo el teléfono tenía que meterlo en guarda celda, porque no se podía ver, no se podía ver, es verdad que era demasiado. Así que jóvenes, y yo sé que con los jóvenes pasa mucho. Y los adultos. Sí, no, lo de nosotros adultos, grandes, mayores, abuelos y todo, pero con los jóvenes pasa mucho, porque he sabido de muchas situaciones de los jóvenes que los amiguitos le mandan. Así que tengan mucho cuidado, que frenen eso, porque si no se frena eso, no es una puerta abierta, es el techo abierto completo. Tan mal. Dime, Robert. Exactamente como muchos dicen, por eso a mí me pasaron, estuve trabajando allí, que en eso se creó un chat también, y de repente mi celular,
Sinceramente sonó más de 5 o 10 minutos solamente. Cuando yo abro eso, eran más de 200, 300 fotos de ella, tú sabes. Y aquello acá, allá, riéndose. Yo me levanté, ¿verdad? Tomé la autoridad y dije, vi quién era, y esa es la primera y última vez que tú me sentías algo así. Y a todo el grupo lo escuchó. ¿Entiendes? O sea, esa es la primera, o sea, no perdemos la mitad ni nada, pero que esa es la primera y última vez que tú me envías algo. Entonces, ahí es que yo vengo de lo que le digo. Una imagen se te queda un tiempo, tú tienes que batallar con esa imagen. Porque es algo. Mira, ahora mismo, no sé si a usted le ha pasado que ve la luz y los ve a ustedes. Si con los ojos, yo veo todo el reflejo de ustedes. Claro. Eso es el negativo. Sí. Se queda la imagen y tarda un tiempo que se vaya. Cuando tú apagas la luz y cierras los ojos, tú ves la imagen de lo último que viste en esa luz, porque el ojo lo tiene ahí. Y así mismo llega a la mente. Y una imagen tarda. Y si tú la alimentas con otra imagen, ¿cuánto vas a tardar en eliminar esa imagen? Así que jóvenes, cuidado con los teléfonos, se los digo. Se lo digo como adulto. Hay momentos para todo. Así le enseño a mi hijo. Todo es bueno, pero en su momento. Y en la forma correcta, como dice la Biblia. Hay su momento. Y lo vas a disfrutar bien. Pero si se meten en ese mundo, es un lodo que no puedes, es difícil salir. Difícil salir. Es una arena movediza muy difícil. Y les puedo decir que yo estuve un tiempo en cositas así, ¿verdad? Y gracias al Señor, pues, salí de todas esas cosas. Como mismo bebía y cosas y esto, porque yo no era ningún santo ni ninguna cosa. Pero como bien le dije, en aquel tiempo era menor. Ahora está accesible, por favor, en todo. Hasta el mismo TikTok ese, eso es una puerta a llevarte a otro lado. Vamos a entrar en mi testimonio. Y esto lo de verdad que lo voy a guardar y lo estoy utilizando. Llevo esta semana dándole duro a eso. Y me lo cuento y me lo cuento y me lo cuento. Él va a parar si va a leer bien duro esto. Primera de Pedro 4, 1 al 3. Usted, necesito a alguien que se atreva a decirme que identifica a mí. Primera de 4, Primera de Pedro 4, 1 al 3. Dice, por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud, porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado, para vivir el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos, entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas y a las idolatrías abominables. Sí, bonito. Nada, todavía no hay lo ven bien, ¿verdad? Está ahí. ¿Ves cuál es la vida? Eso es lo que quiero ver. No, todavía no está bien claro. Vamos a llegar más claro, pero ¿usted la ve? Bueno, en el último verso, en alguna esquina, asumo yo que lo que usted está mencionando. ¿Qué dice? Bueno, termina diciendo que desperdiciábamos el tiempo en idolatría y en una serie de cosas. Eso es lo que termina diciendo el texto. No, es más profundo. Pedro 4, 1 al 3. La puede leer, puede leer, también puede leer. Vamos directo ya, 23. Tíraselo directo. No, pero no es que no lo dije todavía en directo, ahora lo dije directo. Dale, a ver. Este es el que yo voy a tener guindado mi. 23. Y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. Ese es más fuerte, porque es agresivo. Es agresivo, el mío no dice que es agresivo. El mío dice, si eres dado a la glotonería, domina tu apetito. ¿Verdad? O sea, yo decía, es que cómo es bueno, o sea, son cosas. No, es otro verso. No, este es 23. Por eso, es otro verso. Este es otro verso, ¿no? La primera de Pedro Este es 4, 1 proverbio. al 3. No, es 23. Este es proverbio, sí. Y Y léete el proverbio 23, 20, 21. La definitivamente, es otro verso. No por eso. 20, 21. El 23. No estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne,
porque el bebedor y el comilón empobrecen, y el sueño hará vestir vestidos dobles. Mira, cuando yo leo Proverbios 23:2, yo casi lo pasé por la actividad. Como bien me justificaba antes, yo decía, pero es que yo me gusta comer, me gusta comer. Pero cuando tú buscas profundamente, no estoy siendo glotón. Me estoy dado a la glotonería. Y me está haciendo daño, como bien decía ahorita, todas las cosas así te hacen daño al cuerpo, a la vida. Y del lunes para acá empezamos un ayuno de diario. Y he resistido, ¿verdad? Y cada vez que veo algo extra de comer, glotón, no dije glotón. Y de verdad que es algo que uno ve, que uno tiene que seguir cambiando en su vida. Yo veo a Papote, lo bien que Papote, yo voy subiendo y Papote baja. Entonces yo voy caminando más suave y Papote cogiendo. Y digo, entonces pues yo tengo que hacer como Papote y comenzarme también. La comida es buena, pero si la comida, vamos a poner un ejemplo, 3 pasteles, pues vamos a comerme uno. No tengo que comerme los 3. Ni medio. Estoy hablando de 3, pero yo puedo comerme 2 porque uno de Lucas y uno de son diferentes. Yo tengo que trabajar porque a mí me da pena que se pierda la comida. Eso me pasa a mí. A mí no me gusta, yo no voto comida. Yo no voto Esta comida. escuela dije buena. Yo no voto comida. Cuando los muchachos no quieren, lo van a votar yo, pues no vote yo. Exacto. Me da pena que no. ¿Sabe que sí? Pero sabe que yo he hecho en ocasiones. En ocasiones que hemos ido a comer, así que salimos de domingo. Muy sabio. Muchas veces yo digo, yo no voy a pedir nada. Andrea me va a dar su mitad. Vanessa me va a dar su mitad. Mami me va a dar la mitad. Yo no pido nada porque a fin de cuentas yo voy a comer de todo. Es la maldad que todo lo que Sí. sobra en casa, mami Sonia quiere que sea mío. Yo me río con Vanessa. Quiere que no sobre. Yo me río con Vanessa porque pone que nos preparamos un buen sábado y una mañana bien chévere. Cuando Vanessa acaba me deja un cantito así. Yo pensé que un cantito no. Y yo, ese es el cantito que engorda. Ese es el que engorda. Cuando no me lo están dando. Te da mira un pedacito, un bocado y ella tiene que dármelo. Y ese es el que engorda. Pero en verdad uno de mis testimonios ahora mismo es ese. Esta palabra a mí me marcó y lo tengo en Proverbios 23. O sea, hasta que yo esté, no sé si en 26 mil o 30 o algo, por lo menos esté en menos de 200 libras o 200, yo peso 315. 315, yo llegué a pesar cuando se bajé otra vez 320. Y bajé, pero volví otra vez. Entonces, hubo un tiempo también, cuando estaba en Quijote, que yo bajé, y bajé tan cómodamente, ¿verdad? Porque me sentía, o sea, libre del espíritu. Y yo en mí mismo dije, no, ahora que yo tengo ese número, volví otra vez. Pero este versículo a mí me comportó y yo pues lo estoy tomando como mi versículo base en mi salud física. Que identifiqué que es un problema mío. Tú sabes. Quizás no tienes que ser gordo para ser glotón o ser eso, ¿verdad? Hay otras formas de glotonería. Y quizás tiene un buen, ¿cómo se dice? Un sistema rápido. Metabolismo rápido, pero siendo flaco eres glotón. O sea, no necesariamente tiene que ser gordo para ser glotón. Pero a mí la glotonería me ha hecho daño en el físico. Y eso es, estamos hablando de cosas descontroladas. Cuando nosotros no tenemos dominio propio, le damos cabida al descontrol. En todas las fases, al descontrol. Ya. ¿Ya? Vamos. Tengo aquí mucho más. Sigo sacando. Vamos rápido. Vamos rápido entonces a par de consejitos, ¿verdad? Uno que ya le dijimos, creo que teníamos que ya lo dije, viva por el Espíritu y no según los deseos de la naturaleza pecaminosa, ¿verdad?
Es uno de los consejos. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta, ¿verdad? Esto es en 1 de Pedro 5, del 8 al 9. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firme en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimiento. O sea, usted no es el único que está siendo tentado, usted no es el único que está siendo probado, usted no es el único. Todos los demás estamos, todos, desde el pastor, todos estamos siendo enfrentándonos, ¿verdad? Al espíritu y la carne. Aquí está. Vamos aquí. Mira, dice uno de los consejos en 1 Tesalonicenses 5:6. No debemos pues dormirnos como los demás, sino mantenernos alerta en nuestro sano juicio. En Proverbios 12:16 dice: el necio muestra enseguida su enojo, que también lo leímos, ¿verdad? Hay que tener juicio. En Job, otro bien cortito, dice: yo había convenido con mis ojos no mirar con lujuria a ninguna mujer. Eso es bien importante para nosotros, ¿verdad? Y me pasó cuando yo entré de nuevo al colegio, que no estaba en la iglesia. Eso era. Y eso yo tuve que bregar mucho con eso. Y no había encontrado ese versículo. Y tuve que bregar mucho con eso, pero eso era. Y ahora ni se diga, ahora eso está peor. Entraron 4 muchachos nuevos al colegio, por lo menos 2 de ellos son cristianos o esto, pero los otros 2 están que se mueren allí. Y eso, un lugar de verdad fuerte. Fuerte. Hoy, por cierto, les puedo decir que parece una muchacha que no tenía ni camisa, por decirlo de esa manera. Porque lo que tenía puesto era. Entonces ahora la moda es no tener la camisa, pero no tener lo demás abajo. Esa es la moda ahora. Y se visten malísimo. Dice en Proverbios 4:27: no te desvíes ni a diestra ni a siniestra, apártate de la maldad. No se acerquen a la maldad, no coqueteen. Esos amigos que hablan malo, esos amigos que dejan. Voy a parar ahora que dice hablo malo. Yo de verdad no hablo malo. No, nunca. Ni antes de ser cristiano no me gustaba hablar mal, no me gustaba que nadie me dijera a mí lo que yo. O sea, decirle yo a alguien lo que no me gusta que me digan. Ahora los muchachos tienen por muletilla decirte siempre una palabra no terminar de mira acá. Por su nombre, todo el tiempo, adultos y jóvenes. Entonces, algún tiempo pasado me acuerdo que empecé a hablar malo cuando estábamos allá y me acerqué a Diana. Yo lo identifiqué, me pasa esto y yo no hacía esto. Y Diana me dijo: no te preocupes, que ya tú identificaste el enemigo, ya está desenmascarado. Y así fue. O sea, pues yo identifiqué de verdad que no era yo, que era algo espiritual, y al identificarlo, naturalmente se fue. No tuve ni que acá se material. En estos días estudiando lo del dominio propio y las cosas, la primera no me acuerdo cómo fue, porque ya la mojé. Estaba en esa y se me salió una mala palabra. Y le decía al pastor, ¿verdad? Los otros días le digo: la palabra salió y yo la escuché, pero como que yo no la dije. Como si alguien lo hubiera dicho y me acusaron a mí. Yo la escuché. Ok. Y Vanessa me comió y me dijo: y seguí, me cogió, me dio palo. Que saco de manera. Bueno,
se enojó. En ese momento yo creo que fue el enojo más fuerte que hemos tenido como matrimonio y no tuvo que ver nada con el matrimonio, pero estaba aquí. Y me habla y yo le digo, yo no voy a abrir la boca porque voy a hacer la peor. Entonces ellos saben lo que... Pues está bien, pasó como unas 2 semanas, estoy estudiando, ya me habían dado ya había cogido, y voy otra vez, y fue uno que se me va a salir del garaje de Castillo, estoy pasando, nada, dentro de cine, pasé, pues él cogió y aceleró, llegó hasta donde mí, yo dije, te voy a decirme algo, me quedé tranquilo, ¿no? Pero el hombre me ha tirado el café encima y por poco me chocó. Y yo, mira mira, otra vez, y sí, me cogió. ¿Qué pasa? ¿A qué quiero llegar? Yo tenía que dar este testimonio porque quizás ahí yo bajé las defensas de mi dominio propio. Quizás por el nerviosismo, quizás por algo, pero no estaba bien. Por ende, en estos días dice, ¿tú hiciste el estudio? ¿Tú estás estudiando? ¿Tú estás estudiando? Yo no te veo. Y yo decía, sí, porque te estás partiendo el Señor y esto, con esa cosa que tú estás diciendo, tú tienes que... Y entonces, yo me doy cuenta de lo que dice la palabra. O sea, tuve que vivir yo lo que vi es que tuve que vivir esa experiencia para saber las consecuencias de abrir la boca mal. ¿Entiendes? Y le quiero decir algo, tengan cuidado porque hay personas que se cuidan no decir la frente de las personas, pero nosotros no la están diciendo. Yo no la digo ninguna. Y se me salió a frente de la menos que tenía que decir. Y que les digo, yo la escuché, pero de mi boca no salió, yo no sé. Pero yo la escuché sí, pero no fue algo natural. Los demás versículos lo leímos, yo creo que estamos. Bueno, para resumir, el dominio propio es fundamental en la vida de un cristiano. Sin el dominio propio no tiene las demás, ese fortalece todos los frutos. Con ese tú busca todos los frutos y sin el dominio propio todos los demás están expuestos. Bien dice uno de estos que es como ciudad sin fortaleza. La persona que no tiene dominio propio, o sea, tiene que estar fuerte, firme para poder mantenerte ahí. Pero el dominio propio, como les digo, va lleno del amor, lleno de la fe, lleno de la edificación, ¿verdad? Porque antes del dominio propio venía entendimiento. Y hay que tener entendimiento de la palabra para poder ejercerlo. Nada, espero que así haya sido útil. Amén. Manténgalo en práctica, de verdad. Practíquelo, y hay muchos versículos, muchos, y son enseñanzas de cómo tú mantenerte firme y fuerte en ese tema, ¿verdad? Así que Dios les bendiga. Amén. Ustedes se partieron. Dame el libro que escribió.